1 a 1, que es 1 a 1. 1 a 1. Una evaporadora, no, de hecho, hay pisos de hecho 1 a 1. Ahí la lubricación, vamos a decir que si nos vamos a la similitud del 1 a 1 convencional o no, vamos a decir que es similar, aunque está la filosofía de que mientras menor es la capacidad y más frío son las temperaturas de retorno del refrigerante, ¿qué va a pasar con el aceite? Va a tratar de quedarse en el punto más bajo. El refrigerante va a tratar de migrarse del evaporador, que es un punto más bajo de presión. Y entonces eso va a traer problemas de enfriamiento, traer problemas propiamente del compresor, etc. Operativamente trae muchos problemas. Y eso es en todos los sistemas de refrigeración, no nada más en un sistema de fábrica de refrigeración comercial, industrial, lo que sea. Pero el problema no es el inverter 1 a 1, el problema es cuando ya tú rompes el inverter 1 a 1, cuando ya tienes un condensador con muchos evaporadores. ¿Entiendes? Podemos tomar en cuenta que un sistema podría tener hasta 64 unidades internas, operando con una sola unidad exterior. Entonces, imagínate, tú tienes un equipo exterior, una condensadora con 64 unidades internas. Ya la lubricación se convierte en un problema. Entonces, ahí yo tengo que agregar a la unidad condensadora una serie de dispositivos, que más adelante lo vamos a ver, de seguridad para poder garantizar la correcta lubricación del compresor. Ok, vamos a ver. Sistema de control de aceite se llama esto. Vean que el sistema de control de aceite tiene aproximadamente 4 etapas de seguridad o 4 fases. Vean que la primera es un separador de aceite. Si yo abro esta máquina que está aquí, yo podría conseguir un separador de aceite. ¿Qué creen ustedes? Es un compacto, tiene un ciclo de refrigeración, tiene un compresor, tiene una evaporadora adentro, tiene un condensador y un dispositivo de expansión. Si yo abro esto, ¿tengo un separador de aceite? No. No. Si yo abro esto, ¿tengo un separador de aceite? No. Tal vez la mayoría de los chillers, ya yéndonos a la refrigeración un poquito más pesada, podrían tener separador de aceite. Bueno, algunos sí, es directamente proporcional a lo que recomienda el fabricante. Pero hay muchos chillers convencionales que no trabajan bajo ningún tipo de operatividad, inverter ni convertidor de frecuencia, que no lo poseen. Tienen su bomba de aceite, dependiendo también del compresor, si es un compresor reciprocante, si es de desplazamiento positivo. Normalmente los compresores que son de desplazamiento positivo, como tornillos, no lo poseen. La centrífuga sí, los compresores tipo Scrum, algunos chillers no lo poseen. Vamos a decir que en chiller es decisión netamente del fabricante. Pero cuando ustedes se van a equipos normalmente convencionales residenciales, no está. Porque, ¿qué te dice el fabricante? Bueno, que normalmente, como un sistema on-off, son de distancias cortas, se garantiza la correcta lubricación en el sistema como tal. Pero cuando ya nos vamos a un sistema de inverter, ya sea 1 a 1, o sea, con múltiples zonas de temperatura, vean que yo agrego un componente muy conocido en el mercado, que es el separador de aceite. Básicamente el separador de aceite lo que hace es como un bypass o lo que hace es recircular el aceite propiamente entre la entrada y salida del compresor para mantener los niveles de lubricación correctamente. Pero también hay parte del aceite que viaja con el refrigerante. Y tienen que tomar en cuenta que el refrigerante y el aceite viajan juntos, pero no se mezclan por sus características termodinámicas. Las características termodinámicas del lubricante nos permiten visibilidad con otros fluidos, como por ejemplo el aceite. El punto de ebullición, el punto de vaporización, de condensación del refrigerante tiene una característica y el del aceite tiene otra característica. Entonces, normalmente, ¿cómo viaja el aceite? El aceite viaja en una película en el radio hidráulico de la tubería. Ustedes ven que el aceite normalmente se pega del radio hidráulico de la tubería y por ahí viaja con la inducción de presión del refrigerante. El refrigerante, bueno, ocupa todo el radio hidráulico de la tubería como tal. Entonces, sí va a haber una porción que viaje por la tubería y es la porción que preocupa. En el caso de BRF, eso aplica mucho también en los que trabajan con refrigeración comercial de supermercados, que tienen un radio de refrigeración, por ejemplo, ¿verdad? Ese radio de refrigeración está conectado a múltiples cables y está conectado a múltiples exhibidoras o neveras. Entonces ahí también es un problema el tema de lubricación, y en esos racks sí van a haber separadores de aceite, tienen que hacer rampas de aceite, tienen que hacer una serie el fundado me ayuda a recoger el aceite. Es correcto, entonces hay un periodo de recuperación de aceite. Esto tiene
recuperar electrónicamente, inteligentemente el aceite en el separador hasta un punto que dice, ok, estoy bien, tengo niveles de aceite, puedo seguir operando. Eso lo hace una vez al día. Pero eso ya es un tema más técnico, se le hace un entrenamiento un poco más técnico porque depende de muchas variables también. Si, por ejemplo, una vez incluso estamos conversando de, bueno, si el sistema está subdimensionado, es un problema. Porque si el sistema está calculado, no está calculado bien, la máquina no va a hacer recuperación de aceite. Entonces, ¿dónde vas a tener problemas de lubricación en los compresores? Se me quemó el compresor, se me quemó. Normalmente casi nunca se quema el compresor, porque se quema la protección que tiene, que es la tarjeta. Entonces, eso te va a traer múltiples problemas ya operativos que se traducen a problemas electrónicos más que mecánicos, producto de mal cálculo, etc. Entonces, vean que tiene la primera fase o la primera etapa es un separador de aceite, o conocen ya lo que es el separador de aceite. La segunda es una separación de aceite de alta eficiencia, y la tercera se hace por el ciclo de recuperación con una tarjeta electrónica que lo que hace es una vez en el tiempo, lo que hace es, le dice al sistema, recupera aceite. Entonces ella comienza a traerse el aceite, ella abre todas las solenoides, no son solenoides, son válvulas de múltiples pasos. Todas las evaporadoras del RF tienen una válvula que es muy similar a una solenoide, pero son válvulas de múltiples pasos. Ella es expansión, de tipo bolas, de tipo servicio. Entonces es una válvula electrónica. ¿Qué le dice el cerebro de la condensadora a las evaporadoras? Ábranse, que comienza el ciclo de recuperación de aceite. Todas las solenoides o válvulas electrónicas se abren y permiten que todo ese aceite vuelva a retornar a la condensadora o al grupo de condensadora, y bueno, luego la misma lógica de programación de las máquinas continuar la operatividad de la máquina como tal. Entonces, básicamente, esa es hay otro mito por allí. Cuando salen las unidades de RF, las unidades de RF, el fabricante tenía ciertas limitaciones. Te decía, coño, no me pongas una máquina de 20 toneladas con una máquina de 5 toneladas. ¿Qué podría pasar ahí? No hablo de combinación. Muchos fabricantes te decían, coño, no me pongas una máquina de 20 toneladas de refrigeración con una máquina de 5 toneladas de refrigeración. ¿Cómo era la recuperación de aceite en ese momento? Las máquinas traían separador de aceite, pero había algo que se llamaba línea de ecualización de aceite, que era, entre ellas se conectaba la línea de lubricación y ecualizaban aceite a la que le faltaba una de ese día y viceversa. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una máquina de 20 y una de 5? Normalmente la de 20 tiene una capacidad de bombeo mucho más alta y dejaba vacía la de 5. Pero eso se eliminó en el BDF. Ya las máquinas no traen líneas de ecualización de aceite. Ya con estas tres etapas de recuperación de aceite se termina ese dolor de cabeza, porque realmente es un dolor de cabeza. Muchos técnicos e instaladores me preguntan, bueno, pero yo puedo seguir con mi cultura de colocar riser, rampa, no te quieres, no hay ningún problema. Mucha gente en el URF lo sigue haciendo igual que en la refrigeración, porque al final eso es mecánico, eso no es algo que pueda mucha gente me pregunta, ¿puedo poner filtro? ¿Puedo poner válvula? Si le preguntan al fabricante, el fabricante le va a decir que no, porque cada elemento que usted coloque en la tubería, como valvulería, filtro, etc., va a generar caídas de presiones y distorsiones de presión en el sistema. Son muy mínimas. Por eso que el fabricante no. Pero si, por ejemplo, tienes un hotel conectado a un solo sistema, vas a tener mucha caída de presión en un único sistema de tubería. Entonces, ya eso ha cambiado también un poco porque como la recuperación de aceite, vamos a decir que se hace un poco más inteligente, ¿verdad? O sea, ya se garantiza propiamente la recuperación de aceite en estas unidades. Entonces ya el fabricante te dice, ok, está bien, puedes poner válvulas de servicio, porque era que es un dolor de cabeza que tú tengas un sistema. Imagínense esta unidad conectada con 5 consolas y tú tengas que desconectar una consola, hay que recuperar. Hay que recuperar, de verdad que operativamente es complicado. Más si es una casa, entonces tener toda la molestia que genera domésticamente hablando. Entonces, ya por ejemplo, el fabricante dice, bueno, sí, puedes colocarle válvulas de servicio a las consolas, a los evaporadores. Entonces, si tienes que cambiar la consola, lo que haces es cierra tus válvulas, sacas la consola, pones la consola nueva, la haces vacía, abres tus válvulas y las pegas y no pasa nada. Pero que subirse a la consola, y no pasa nada. Eso ya se está permitiendo, hay muchos fabricantes que ya hace unos años están permitiendo de que, bueno, que sí se le pueda colocar algún tipo de accesorio. Hay un mercado que le coloca filtros secadores a las
Normalmente no hace falta porque la condensadora tiene 3-4 bancos de filtros internos que evita cualquier tipo de generación de humedad y cualquier tipo de intervención que usted haga. Lógicamente, si van a hacer una intervención de la máquina, tiene que cumplir con las buenas prácticas de refrigeración. Tiene que hacer vacío, tiene que volver vacío, o sea, tiene que hacer el proceso que ya todos conocemos para poder garantizar que esa máquina no va a tener ningún tipo de problema. Y de hecho, ni siquiera hay intervenciones de mantenimiento preventivo correctivo. Los militares usted tiene que presurizar, tienen que barrer, tienen que limpiar la tubería, etc. Ok, ¿alguien sabe qué es un enfriamiento? ¿O han escuchado qué es un enfriamiento y su sobrecalentamiento? ¿Qué me pueden decir de.? Vamos a comenzar por el sobrecalentamiento, que es más común. ¿Qué me pueden decir de sobrecalentamiento? Vamos a explicarlo de manera fácil y de manera complicada. ¿Lo han escuchado? Sí. Siempre hablan de sobrecalentamiento. Me dice sobrecalentamiento, más que todo en Chile se escucha esa palabra sobrecalentamiento. Pero básicamente eso aplica para cualquier equipo, solo que a veces en este tipo de equipo es casi imposible medirlo, a menos que tenga buenas herramientas, y a veces a la gente no le interesa. Sinceramente, para estos equipos hay mucha gente que no le interesa, pero es un valor que podría resolver muchos problemas. Pero básicamente a nivel doméstico, a nivel residencial, a muchos no les interesa. No, ahorita la mayoría hay que hacerlo. Y bueno, la recomendación es que siempre lo haga eso. Simplemente el fabricante, por ejemplo, un proceso de estas máquinas que son residenciales te dicen que debe ser. Entonces, sobrecalentamiento. Básicamente, el recalentamiento, vamos a hacer una definición fácil. El recalentamiento básicamente se hace para garantizar que haya 100% vapor en la entrada del compresor. Es decir, que termodinámicamente hablando, si nosotros vamos a unir la termodinámica, el vapor que debería entrar vamos a llamar la fase de gas, la fase refrigerante que debería entrar al compresor, tiene que ser un gas saturado. 100% saturado. Pero realmente eso no se cumple en la práctica o en la vida real. La fase refrigerante que entra o que debería entrar bajo buenas prácticas a los compresores es vapor sobrecalentado de ese refrigerante que estés usando. Entonces, eso se hace para garantizar el 100% de fase de ese refrigerante en vapor dentro del compresor. Depende de la temperatura. ¿Qué pasa cuando tú tienes, termodinámicamente hablando, qué pasa cuando tú tienes un refrigerante en un estado de saturación, ya sea líquido saturado, como en el condensador, o sea vapor saturado? Cuando tú tienes un estado, un refrigerante de saturación, estás en el límite de cambio de fase. O me convierto en vapor 100% o me condenso. ¿Entiendes? O sea, estás en la frontera, estás así. Si echo para acá, soy vapor. Si echo para acá, soy líquido. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un refrigerante en ese punto? Cualquier distorsión que tú tengas del sistema, propiamente las tuberías, etc., varía. Entonces, si tú tienes ese refrigerante parado en la frontera, ¿qué es lo más probable que pueda pasar? Que retorne líquido al compresor. De hecho, si tú tienes el candelito sucio por aquí atrás bastante, con buena transferencia de calor, se rompe su enfriamiento. Es un ciclo por eso es que es un ciclo de refrigeración. Se rompe su enfriamiento, llega al dispositivo de expansión, no lleva líquido, sino que ya lleva una preexpansión. Una preexpansión es cuando el refrigerante llega al dispositivo de expansión, ya en fase de vapor o parte de vapor, eso llega al evaporador y ya el evaporador que te dice, bueno, no tengo tanto líquido, ya tengo el vapor, entonces ya es un problema, es un ciclo de problemas. Entonces, que malas prácticas y mal mantenimiento puede generar ese tipo de cosas. Entonces, ese es, vamos a decir que el concepto maleable de lo que es el sobrecalentamiento. Entonces, básicamente, ya técnicamente hablando, el sobrecalentamiento, ¿qué es? El sobrecalentamiento es la diferencia de temperatura entre la temperatura que tú midas con un instrumento, ¿verdad?, con respecto a la presión de ese vapor en ese momento termodinámicamente hablando. Es decir, si usted mete el manómetro aquí y usted ve la presión de baja, usted se da una tabla termodinámica del refrigerante que esté trabajando y esa presión le va a dar una temperatura. Y luego, en ese mismo punto, usted va a medir la temperatura. Y esa diferencia de temperatura se llama sobrecalentamiento, recalentamiento, registro, como lo quieran ver.
Lo mismo ocurre con el subenfriamiento. Es todo lo que ocurre en el punto de baja. El subenfriamiento ocurre en el punto de alta. Entonces, el punto de alta, el subenfriamiento, ¿qué es? Bueno, la diferencia de temperatura entre la temperatura de presión y saturación con respecto a la temperatura que se mide. Entonces, básicamente el subenfriamiento se hace para garantizar que hay un líquido subenfriado, o sea, líquido más subenfriado, y no haya cambios de fase en el líquido saturado, que está igual en el punto de que si echo para adelante soy vapor y si entro para acá soy un poquito más de líquido. Entonces, básicamente ese es el concepto. Entonces es el opuesto del sobrecalentamiento. Normalmente, ¿por qué se coloca una laminilla de esto? Porque normalmente todos estos equipos se diseñan con un 5% de sobreenfriamiento. Es decir, que en capacidad térmica, la capacidad térmica sea un 5% superior para ese rechazo de calor en el condensador. Estos equipos BRF se fabrican con el 10%, es decir, el doble. Ellos te garantizan que tú tienes líquido subenfriado. No vas a tener líquido contra, al menos aquí adentro, no vas a tener ningún tipo de distorsión de refrigerado. Que es que yo diseñé la teoría más larga, no cumplí con la práctica, no cumplí con el software del fabricante, hice lo que me dio la gana en la obra porque nadie me supervisó. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa y probablemente eso va a conllevar problemas en el equipo. Pero, si te hace todo como es, como se te recomienda, como dicen las buenas prácticas, no va a tener ningún tipo de problema. Debería haber líquido enfriado en la salida del condensador y vapor sobrecalentado a la entrada del compresor. Ok, ahí vamos a decir que esto es un mapita o un plano de todo lo que es la infraestructura interna de la máquina. Vean que, no sé si ven ahí, vean que el uno es el compresor. Esta máquina puede tener un compresor o varios compresores. Porque estamos hablando de que aquí tenemos en el showroom máquinas pequeñas, pero si como veamos máquinas grandes, hay máquinas ya a partir de las 15 toneladas que tienen 2 compresores. Entonces, básicamente, al tener 2 compresores, esa máquina tiene 2 circuitos de refrigeración independientes. O sea, cada compresor me va a definir un circuito de refrigeración, es decir, voy a tener un compresor, voy a tener una porción del condensador, voy a tener un dispositivo de expansión y voy a tener, bueno, el evaporador van a ser la cantidad de equipos que tú tengas más abajo, el café, consola, manejadores, etc. Vean que el punto 2 son los sensores, el sensor de descarga. O sea, básicamente todos estos dispositivos, vean que son eléctricos o electrónicos. Básicamente eso es para monitorear todas las variables en tiempo real y todas esas variables en tiempo real se depositan en las tarjetas. Por ejemplo, la tarjeta de compresor inverter necesita una serie de parámetros de temperatura y de presión para poder operar. Esos parámetros de temperatura y presión lo dan esos instrumentos electrónicos que están allá. Hay válvulas solenoide de aceite, válvulas solenoide para recuperación de aceite, hay válvulas de inyección de líquido, hay visores de líquido, hay válvulas de presión. O sea, hay una cantidad de infraestructura electromecánica de dispositivos para poder garantizar la operatividad de ese equipo, debido a que trabaja con distorsiones de presión, fluctuaciones de presión. Vean cómo es el intercambiador de calor. Esto sí varía en los fabricantes. Normalmente, cuando ustedes ven una condensadora de las grandes, por ejemplo, si ven la LG es una 1. O sea, si ustedes ven de la parte de arriba el condensador, ven que es una 1. O esto que está acá, es una 1. Pero si ustedes ven esta que está acá, claro, tiene esa nota que está cerrada, es como una G, viene por acá, que es la parte del frente. Acá vemos, es como una G, y el es como una U. O sea, no tiene esta carga que está acá. Entonces, básicamente eso se hace para incrementar su enfriamiento y, como dice ahí, para incrementar la capacidad de transferencia de calor. Mientras más volumen o área de transferencia de calor yo tenga en un equipo, se supone que va a ser mucho más eficiente, pero eso son contradicciones del mercado. Porque hay, vamos a decir, equipos de. Ustedes han visto, por ejemplo, en el área comercial, no sé, se han visto mucho que. Este equipo, por ejemplo, es de Freomérica, pero esto lo hace Midea. Es un equipo Midea. Pero el equipo Midea, este equipo Midea, de este tamaño, yo creo que es 5 toneladas, de 3 toneladas. 3 toneladas. Pero usted ahora pone un equipo compacto de otro fabricante americano al lado, y es 75% más grande. Porque es una versión que dice, entonces, donde entra un
carrier de 20 entran con 2 unidades de 10 o Chivo o lo que cualquier marca que está China en el mercado. Entonces, básicamente, lo que se hace es que estos fabricantes reducen el área de transferencia de calor. Entonces, al reducir el área de transferencia de calor, lógicamente el footprint, que es la huella, es mucho más pequeño. Mucho más pequeño, bueno, vamos a decir que físicamente es mucho más competitivo, hablando. Pero bueno, ahí está por eso te digo que esos son los dilemas del mercado, ¿no? Que bueno, que yo vi un compacto 30-20 y meto 2 videos. Claro, eso operativamente tal vez para el cliente, está bien, es rentable, pero cuando tú te vas al proceso como tal, podría ser un problema. Entonces, básicamente esto es lo que le están diciendo. Bueno, KBT dice tengo el 50% más de área de transferencia de calor que cualquiera de mi competencia. Y la que ustedes me dirán, bueno, pero es más grande, ¿no? Es más compacto, porque vean que estas unidades son casi iguales. Ellos en vez de incrementar el ancho o la profundidad de la máquina, lo que hacen es que el 50% lo esconden de un lado, que es esta pestaña que están viendo aquí. Entonces, básicamente, es lo mismo, es el mismo chasis, hablando, ¿no? Ok, tipos de unidades internas, ya lo habíamos hablado. Las unidades internas son todo lo que se instala dentro de los ambientes. Tenemos cassette, tenemos común, tenemos consolas, que son consolas similares a los mini split. Tenemos fancoil de baja estática, media estática y alta estática, es decir, puedo instalar fancoil a largos tramos de ductos y a cortos tramos de ductos. Tenemos cassette de una vía, 2 vías, 3 vías, 4 vías. Y tenemos esta cajita aquí que la vamos a explicar más adelante. No sé si la han escuchado, esas cajas son lo que llaman los AUKit o los DXT, que son cajas para convertir un equipo convencional en BRF. Es decir, esta evaporadora que está aquí, que es convencional, esta evaporadora que está aquí trae una doble expansión termostática común y corriente, la que ustedes han visto siempre, de polarización externa, que está aquí adentro, ¿verdad? Pero yo a ella la puedo convertir en BRF. ¿Cómo la convierto? Le elimino esa válvula y le conecto una caja de esta, ya es BRF. Lógicamente es BRF, pero no tiene todas las cualidades de un evaporador BRF, claro, porque una de las cualidades más grandes que tiene un evaporador BRF es, bueno, primero la alimentación del motor, que sigue siendo corriente alterna, el BRF es corriente continua, el evaporador BRF es corriente continua, y el evaporador BRF tiene la capacidad de variar la frecuencia del motor del ventilador y puede variar la velocidad, es decir, yo puedo tener múltiples velocidades en el evaporador. En este caso tendría una sola velocidad. Yo pudiera decirle a él, en materia de cableado eléctrico, alta velocidad, media velocidad o baja velocidad, porque eso lo trae, el motor es de 3 velocidades. Pero electrónicamente, como lo hace un equipo interno BRF, no lo podría hacer. O sea, vamos a decir que la conversión BRF sería parcial, no sería completa. Solo sería en materia de refrigerante. Elimino la doble expansión y conecto la cajita esa que está ahí arriba, que se llama DSKit. Ahorita se va a explicar qué es esa cajita y Serviría nada más para diseño para adultos, pues, que no implica la variación de volumen. un quirófano, por ejemplo. Un quirófano. O sea, uno de los tabúes que se han tenido en el mundo RF que los diseñadores te decían, ok, sí, el sistema es perfecto, pero yo no lo puedo ver en un quirófano. ¿Qué pasa? Estoy hablando hace 20 años. Hace 20 años, sí, efectivamente, el BRF tenía limitaciones que donde no entraba un BRF entraba cualquier otro tipo de sistema. Bien, entonces, ¿qué pasa? El BRF comenzó a ver sus desventajas, el mercado BRF comenzó a ver sus desventajas y esas ventajas se fueron puliendo y se fueron corrigiendo hasta poder llegar de poder integrar otros equipos de su competencia, no BRF, integrarlos y que puedan ser para ese mismo sistema. Entonces, por ejemplo, tú me dirás, bueno, yo necesito una UMA que me envíe una UMA de alta capacidad, un aeropuerto, yo necesito poner el aeropuerto BRF. Entonces, dentro del line-up de productos de BRF no hay ninguna UMA que pueda ser conectada a 100 metros de ducto, por ejemplo, a altas caídas de presión. No hay, no existe. O sea, dentro de ese catálogo no existe. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono una UMA convencional, que puede ser cualquier fabricante de hecho, una UMA o de cualquier fabricante, que si tenga la capacidad de ese ventilador de enviar el aire a 100 metros de punto de partida y la convierto en BRF, por ejemplo. En un quirófano todos sabemos que las UMAs tienen tratamiento especial. O sea, las UMAs tienen recalentamiento para poder corregir humedad relativa, tienen, para deshumidificar, muchas tienen lámparas UV, tienen mecanismos de control bacteriológico, tienen que trabajar 100%
te vas a la line de BRF, no hay una máquina como esa, no existe. Porque tampoco para el mercado BRF es rentable hacer una máquina así, no es comercial. BRF es un producto totalmente comercial. Entonces, ¿qué se hace? Se crea la BS Kit o la U-Kit, como le llaman, y se toma en cuenta que ya tú puedes agarrar una manejadora frame, una manejadora drive, una manejadora G, una manejadora carne, integrarla con esa cajita y poder tener lo que tú requieres en el quirófano. Áreas limpias, por ejemplo, a nivel farmacéutico, grandes recorridos de ductos, aeropuertos, etc. Que tienen esa capacidad de hacer. Se que llevó esa cajita en la Esa cajita es dimensionada en función de la capacidad. O sea, si esta maquinita que requiere 3 toneladas, 36 libras de la cajita tiene que ser para 36 libras de Si estamos hablando de una UMA de 20 y pico de toneladas, de doble circuito, normalmente esas UMAs son de 2 circuitos, tienen 2 serpentines, yo podría poner 2 cajitas, 2 cajas diferentes, tanto el serpentín como doble circuito. Pues no tengo una caja tan grande, o sea, no tengo una caja de 50 toneladas, podría poner, de hecho, hay UMAs que son de 4 circuitos, o sea, por hablar de más grandes, 80 toneladas, 60 toneladas, que tienen 4 serpentines, y yo podría poner una caja de esta por serpentín. Entonces, en materia electrónica, hablando, yo tendría 4 UMAs, yo tendría 4 equipos. O sea, ella va a ver en su cerebro 4 equipos, pero son 4 cajas diferentes. Pero mecánicamente tenemos un solo equipo que es el que recibe a los espacios. Pero esto es de gran ayuda porque te da esa opción de tú poder integrar los sistemas convencionales, común y corriente, e integrarlo con el BRF. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Hay que tener cuidado con esto porque todo lo que es la nomenclatura te dice que el BRF tiene válvula de expansión electrónica. Sí, bueno, vamos a llamarlo válvula de expansión electrónica, como Chile también la tiene. De hecho, ahí hemos mostrado que hay válvulas de expansión electrónica. Normalmente uno conoce las válvulas de termostáticas mecánicas de ecualización externa e interna, que son las que lo usan los equipos comúnmente. De hecho, muchos de estos equipos ni siquiera usan válvulas de expansión, usan dispositivos de expansión, usan pistones, etcétera, que no es una válvula. Pero normalmente se habla de no, el BRF tiene válvula de expansión electrónica. Vamos a decir que es una válvula de expansión electrónica, pero realmente es una válvula de expansión, es una válvula multipropósito, es una válvula que tiene una válvula que tiene una cantidad de pasos que permite no solo monitorear la expansión del refrigerante, sino que también permite modular temperatura y poder comunicarse con el cerebro de la condensadora para indicarle en qué posición se encuentra. Y en función de esos pasos o posición que ella se encuentre, ¿verdad? La condensadora puede determinar en qué capacidad está. Estoy hablando electrónicamente, o sea, en el mundo de la comunicación, electrónicamente hablando. Entonces, vamos a decir que eso podríamos llamarla como una válvula multipropósito, o sea, no necesariamente una válvula como tal de expansión. Esta válvula es súper delicada, y aquí entramos en un punto de buenas prácticas. No sé si ustedes han escuchado que todo lo que es inverter, BRF, te dice que hay que soltar con cuidado, hay que respetar mucho todo lo que es la parte de lo que es ingeniería cuando se hace. Normalmente no es una exigencia que la soldadura se haga con flujo de nitrógeno. Para no sé ustedes que son instaladores, muchos trabajan en el campo, cuando ustedes soldan sin nitrógeno, la tubería con ese tema, porque hay una reacción química asociada. Cuando ustedes soldan con gases inertes como el nitrógeno, hay una limitación de esa reacción química, ¿verdad? Hay una balance, vamos a decirlo así, electroquímico en los componentes de ambos tanto el cobre como la llama, y no se produce hollín. Entonces, es extremadamente delicado en el BRF cuando tú tienes producción de hollín, de quemadura. ¿Por qué? Porque todo eso normalmente cuando tú haces los barridos se deposita en los puntos más pequeños del sistema. Y los puntos más pequeños del sistema podría ser esa válvula. Esa válvula multipropósito que es súper pequeña, o sea, los pasos son muy pequeños. Los 4 filtros que tienen aproximadamente estas máquinas que están internas son extremadamente pequeños. O sea, eso está diseñado para que no haya ningún tipo de agente exterior dentro del sistema. Cualquier cosita lo tapa. Entonces, ¿dónde vienen las distorsiones? Tengo una tarjeta quemada, tengo el refrigerante de tal color, tengo humedad, o sea, comienzan ya cosas que, bueno, somos los responsables nosotros porque a través de la buena práctica podríamos evitarlo nosotros mismos. Porque es justamente el trabajo del instalador como tal o la persona que está haciendo la intervención. Eso entra dentro de lo que son las buenas prácticas para cualquier. De hecho, yo ni siquiera recomiendo que BRF se trate así. Yo que inicié mi carrera con refrigeración comercial e industrial,
yo creo que todo debería ser así. O sea, cualquier split, cualquier sistema, lo que sea, tiene que soldarse con gases inertes, de manera tal de no producir todos agentes exteriores y agentes contaminantes y producir, porque básicamente lo que producen son problemas en el aceite, más que todo en el aceite, cuando existe la reacción química entre el aceite, el componente de aceite y el carbono. Cuando eso se mezcla, amigo, eso genera una masa, no sé si ustedes lo han visto, o sea que eso es un desastre, o sea, eso realmente, y sacar eso en un condensador, yo cuando llego a las intervenciones de Chile, este tipo de cosas que yo veo, que ya se emulsionó el aceite, hay ya sustancias sin ningún tipo de nombre, ya eso es complicadísimo. Imagínense que ustedes conocen los serpentines microchannel, los microcanales que se llaman milimétros. Cuando eso se contamina, el sector automotriz, los que están de automotriz aquí, eso te dicen reemplaza el condensador, que cambian. O sea, de verdad te dicen, cambian. Porque ponerte entonces una ducha de un baño químico, una recirculación dentro de esas canales, eso es totalmente casi imposible. Sí, lo hacen mucho. Y lo que hacen es seguir contaminando el propio sistema. Entonces eso ocurre, eso es una práctica, o debería ser una buena práctica para todos los niveles de la refrigeración. Desde la automotriz, doméstica, industrial, aire acondicionado, todo. Esta válvula tiene 3.000 pasos. O sea, ella tiene 3.000 posiciones diferentes. Eso yo le llamo multipropósito. O sea, ella trabaja con 3.000 pasos. Buenos días. Rango de diseño. Nosotros en la línea de producto tenemos desde mini BRF, esto que está aquí es un mini BRF. Se le llama mini BRF porque llega hasta 5 toneladas de refrigeración. Tenemos 2, 3, 4 y 5 toneladas. Es decir, por un apartamento pequeño, por una tienda como esta, una farmacia, una tienda pequeña, en función de la capacidad que es de ingeniería, se puede usar un mini BRF o varios mini BRF. Eso, de verdad que eso funciona bastante cuando son aplicaciones pequeñas, por ejemplo, apartamentos donde no hay un buen balcón, o no hay una sala de máquinas para instalar el equipo más grande, se puede instalar un mini BRF. Este es de 2 ventiladores, es una versión un poquito vieja, ya esto se optimizó y ya esto no viene de 2 ventiladores. La máxima capacidad, que es SHP, ahora viene de un solo ventilador. Entonces, estamos hablando de que estos son 2 equipos en una casa. Este es SHP, el nuevo que está saliendo, SHP es de un solo ventilador. Y bueno, lo puedes poner perfectamente en el voladillo de un apartamento, por ejemplo. Una pregunta. Si yo tengo en la casa que estoy diseñando, tengo un salón grande donde puedo colocar uno de 5 y tengo 3 cuartos que tiene, o 5 cuartos que tienen equipo de 1 tonelada, yo pudiera en algún momento que yo voy a utilizar esa sala, pero no los cuartos, puedo colocar una unidad de 5 para cubrir mi función, mi requerimiento de esa sala, y después, bueno, que todo el mundo se vaya, que van al cuarto propiamente ya que terminó el evento, ¿puedo utilizarlo así? Sí, no. Ok. La diversificación. Sí, no. Porque la diversificación te la limita propiamente el cerebro del equipo. Yo te voy a explicar qué es la diversificación. La diversificación, eso viene de la parte eléctrica, básicamente la capacidad que tiene el sistema o es la cantidad de carga instalada versus la carga usada. Eso es una definición netamente de la parte eléctrica, del mundo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve un cliente una vez que me dijo, mira, yo quiero optimizar lo máximo que sea en este apartamento. Yo quisiera, de las 10 toneladas que tiene mi apartamento, yo quisiera poner 5 toneladas afuera nada más. Y tener 10 adentro. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, tú podrías apagar el sistema, como tú me estás diciendo, de 5 toneladas en la sala y quedarte con los 5 cuartos de 1 tonelada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una diversificación por encima del 120%, es decir, de un 20% de la capacidad del condensador, ya te lo limita el fabricante, y son todos. Creo que el GE es el que tiene más, creo que el GE hasta el 30% aproximadamente, o Samsung. Entonces ya eso no lo puedes hacer. Entonces tu relación siempre va a poder ser usar el 30% menos de la condensadora que la parte interior. Es decir, si tú tienes afuera 10 toneladas, si tú tienes adentro 10 toneladas, afuera tienes que tener máximo 100. Perdón, mínimo 100. Mínimo 100. Ni 6, ni 5, ni 4, porque si lo hicieras, esto te va a decir, no puede perder, pues se está protegiendo. El cerebro te va a decir, que ya están conectados con un lazo de comunicación en todas las evaporadoras, te van a decir, más del 30% de las evaporadoras están apagadas, no puedo encender. Y te va a dar
Por eso es que cuando se para más de una evaporadora continuamente del mismo sistema VRF, manda a proteger la máquina. Que tiene fallas múltiples. De qué capacidad represente eso para la condensadora. Ok. ¿Entiendes? Recuerda que todo eso tiene, o sea, básicamente el fabricante lo que hace es, y casi todos son iguales, porque es un producto que se diseñó en Asia y casi todos tienen el mismo estándar, esos son protección. O sea, básicamente el fabricante lo que te dice es, hey, no puedes hacerlo, porque si por casualidad se prende la otra de 5, voy a tener un problema yo operativo en trabajo. ¿Entiendes? Ok. Entonces, imagínate tú tener 5 toneladas afuera y que se prenden las 10 de adentro. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. No, quita el cerebro. Sí. Ponte que prenda. O sea, vas a tener primero, ya tienes por naturaleza fluctuaciones de presión. Imagínate las fluctuaciones que vas a tener ahora con un equipo del 50% de su capacidad. O sea, es totalmente inviable hacerlo. Entonces, ahí es donde entran las protecciones del fabricante. Carrier te permite hasta casi el 30%. O sea, nosotros como empresa, como ingeniería, no nos gusta trabajar bajo esa filosofía. Mi filosofía es que mientras ustedes van cercano al 10%, mejor. Una gente me dijo una vez, bueno, pero eso no es RF. Eso no es RF. En la isla del Caribe, cuando tú vas a comprar un inverter, un mini split inverter, te dicen, señor, te dicen así, señor, si el equipo le queda subdimensionado, usted no está comprando un RF. ¿Por qué creen ustedes que lo dice? Si el tipo mostrador, el vendedor de mostrador te dice, si usted está comprando este inverter de 12.000 BTU, pero su cuarto, la carga es mayor, usted no compró un inverter, un BRF. ¿Por qué creen que lo dice? No, el tipo va a trabajar 100%. Se supone que el BRF baja, sube, ¿entiendes? Esas son las ventajas del BRF. Entonces, si tú vas a diseñar un sistema para que esté trabajando al 100% siempre, que ojo, ocurre. Porque el responsable es el que echa el calculito. O sea, ni siquiera el que lo instala, ni siquiera el que lo vende. O sea, aparte de que hace el cálculo de ingeniería, yo he ido a sistemas donde tú metes la computadora 100%, y bueno, pues son las 9 de la mañana, las 8, cuando tú comienzas ya a revisar todo lo que es infraestructura, te das cuenta que el sistema está subdimensionado. Eso ya no es real. Porque no hay o sea, no hay. Se pierde lo que es la filosofía de la. Entonces ahí sí vas a tener limitaciones con respecto al producto que necesites, con respecto al fabricante, porque cada fabricante tiene un rango de. Si tú me preguntas a mí, es bastante delicado esto. Me voy a ir al concepto de la isla en la isla del Caribe. ¿Por qué se rompe el BRF? Cuando uno hace el cálculo de carga térmica, cuando el ingeniero está sentado haciendo el cálculo de carga térmica en el programa, normalmente, ¿qué temperatura uno escoge? ¿Qué creen que ustedes qué temperatura uno escoge? No, de un número, vamos a hablar de 10, 20, 50 grados. Uno dice, bueno, yo voy a hacer mi cálculo de 21. Y el ingeniero hace su cálculo de 21, no, mira, aquí son 5 toneladas. Bien. Cómprese el equipo de 5 toneladas, 3 toneladas. ¿Qué pasa cuando yo quiero ahora 16? Creo que le encanta a la gente, no voy a decir esa falta sí. ¿Qué pasa cuando lo pongo en 16? 100%. El equipo, el compresor no va a apagarse, no va a apagarse porque ya entras en un fenómeno de subdimensionamiento. ¿Entiendes? Porque tu cálculo de carga térmica no fue para 16. A lo mejor usted hace el cálculo de carga térmica para 16 grados y no le da 3 toneladas, le da 6. ¿Entiendes? Entonces, eso es con lo que tenemos que lidiar todos nosotros, todos los días. Y en el BRF es súper delicado. ¿Por qué es súper delicado? Porque es multizona. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que como aquí enfría 20 grados y yo me percuarto y no me llega a 15. Señor, ¿por qué no me dice para 15? O sea, yo no diseñé para 15. El sistema está diseñado para 20 grados, lógicamente el cuarto que está a 20 grados. Yo tengo clientes que me dicen, pero si el cuarto 1 es igual al cuarto 2 exactamente, tiene una sola ventana, la misma cortina, la misma cama, duerme la misma gente, ¿y por qué un cuarto? Sí, el otro cuarto no. Bueno, sencillamente, el cuarto lo tienen 20, fue diseñado para 20, el de 15 no fue diseñado para 15. Esa es la explicación. Entonces ahí es donde el tipo de la isla que te dice, no estás comprando un BRF. Eso es súper complicado transmitírselo a un cliente final. Porque la mentalidad, mucha gente la gente no, mira, por el aire lo que dé. Y más si estás en área caliente. Entonces ahí rompes totalmente lo que es la filosofía de la Claro, el sistema viejo, ¿qué hace? El sistema viejo, usted pone ese equipo a 16 grados y el no se va a apagar ni más. No, y tú sabes que algo que ha hecho daño bastante. Algo que ha hecho daño bastante, mire,
eso no baja 19. Pero la materia es que sea 16. Entonces la gente dice 16. No vale, pero yo en mi casa tengo todos los aires en 16. Sí, claro, eso es lo que dice el display. Pero si tú vas y buscas un instrumento para medir temperatura, no hay 16. Entonces ahí también entra la percepción de cada usuario. Bueno, tenemos el mini-BRF, tenemos el BRF como tal, que son ya para capacidades por encima de las 6 toneladas. Hablamos que el mini-BRF es hasta 6 toneladas. El BRF ya grande, de hecho, estas primeras unidades son monofásicas. Las unidades son monofásicas, 208 monofásicas, y las unidades ya grandes, como las que están viendo en el medio o aquí abajo, son unidades ya trifásicas. Vienen 208 460, dependiendo del proyecto, vienen ya trifásicas. Vean que hay dos modelos diferentes. Hay dos modelos diferentes porque el modelo del medio es un modelo que es heat pump, es bomba de calor y aire acondicionado, o sea, sirve para calefacción y sirve para aire acondicionado, y el modelo que está abajo es solo frío, que es el que se vende en Venezuela. En Venezuela se vende solo frío, que es el que tenemos en el colado de los ventiladores de carne, solo frío. Un punto muy importante. ¿Cómo creen ustedes que afecta la integridad de esta maquinita a la temperatura exterior? ¿Cómo creen ustedes que afecta eso? No hay tanto sobrecalentamiento del atmósfera. Vamos a imaginar, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se alimenta esta máquina? Vamos a ir a la refrigeración como tal. ¿Qué necesito yo para convertir el vapor sobrecalentado en un compresor que sale vapor sobrecalentado, en líquido subenfriado, o sea, en líquido saturado? ¿Qué necesito yo? Necesito un condensador. Esto que está aquí es un condensador. Necesito un área de transferencia de calor y necesito un llamado amigo ventilador. Es condensación por aire. Podría ser condensación por agua en otro tipo de sistema. Entonces yo necesito aire aquí. Entonces, si yo meto un aire por aquí frío, ¿verdad? Si meto un aire frío, cuando digo frío no es aire a menos 10, no, aire 24 grados, 22 grados, vamos a decir que colaboro o garantizo un mejor sostenimiento, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto todo lo que sea aguas abajo, sobrecalentamiento, todo eso. Pero mientras yo más caliento el aire de afuera, que ocurre mucho en las zonas calientes como Maracaibo, Javín, ¿verdad? No garantizo su sostenimiento. Entonces, básicamente los fabricantes, ¿cuál ha sido el reto de los fabricantes? Tratar de que las condensadoras trabajen con un rango amplio de temperatura ambiente para garantizar todo lo que ya hablamos, sostenimiento y recalentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, si ustedes se meten en el brochure, en el producto, en el catálogo, cada maquinita esta que está aquí, de las convencionales, ustedes ven que la máxima temperatura es hasta 45 grados. De hecho, cuando ustedes ven los BTU por hora del condensador, todo lo que es la ficha técnica de la máquina, ven que todo está diseñado hasta 45. BRF te da aproximadamente 55 grados. Estamos hablando que tiene que ser un clima bastante. De hecho, una vez un cliente de Caracas me llamó, o escenarios como este. Un cliente me llamó y me dice: mira, yo quiero cambiar los equipos BRF. Nosotros vamos a ver los equipos y era como un antepecho así, y había 3 máquinas. Y por ese antepecho estaban todas las máquinas del edificio. Todo el aire caliente del edificio subía por aquí y él era el último piso. El aire caliente que estaba gastando eso era aproximadamente 50 grados. El aire de condensación, la máquina trabajaba perfectamente. Los equipos convencionales, abajo de esas unidades, todos se les paraban por alta y se les quemaban los compresores. Todos los equipos de estos convencionales. Tenían que estar reemplazando cada uno. Era porque eso hacía como un efecto túnel, ¿verdad? Por diferencia de presión del aire, que el aire venía caliente, lógicamente lo que estaba en los primeros pisos. Era menos denso. Y eso agarrando aire caliente, hasta que estaba el BRF. El BRF ya ese era el punto final. Pero el BRF, la temperatura de condensación era 50 grados. 50 grados aproximadamente. ¿El compresor, la temperatura del compresor? No, lógicamente sube, para ver si hay un incremento en lo que es el ciclo de refrigeración. Que ¿Y aguanta la temperatura? Sí, el enfriamiento se reduce, ya no es 15-10%, sino que se reduce, pero te mantiene el punto de operación del equipo. ¿Qué trata de hacer este equipo? Este equipo trata de hacer eso, pero la protección no le permite. Porque cuando la temperatura se dispare por encima de los 400, ¡pum! El presupuesto alto nos manda a pagar. Entonces los clientes, oye, que se
funciones de sufrimiento y recalentamiento, pero que mantiene la operatividad de la máquina, sin que se genere ningún tipo de problema, pues, ningún tipo de defecto. Es un punto muy importante cómo se trabaja con el verbo. Ok, eso que están viendo ahí es un diagrama de árbol, lo llaman muchos. Ese diagrama de árbol es una herramienta que usamos los distribuidores o el fabricante como tal para hacer lo que es la selección y lo que es la ingeniería de lo que son los sistemas PDF. Vean ahí, por ejemplo, es un hueco pequeño donde hay una máquina de 14 toneladas de refrigeración con múltiples equipos. Vean que esos múltiples equipos puede ser una consola, puede ser un cassette, puede ser un fan coil o puede ser una cajita. Fíjense que esa cajita que está ahí es de 10 toneladas y esa cajita está integrada con una manejadora de aire convencional de 10 toneladas de refrigeración. Entonces, básicamente así es como, eso es pequeño, puede ser más grande, pues, dependiendo de la ingeniería que se esté haciendo, puede ser ese diagrama de árbol. ¿Qué pasa con este diagrama? Vean que ese software te da el cálculo de tuberías. Vean aquí cómo te da el cálculo de tuberías. ¿Ven? Por ejemplo, te dimensiona las líneas y te dice el largo de los tramos. El largo de los tramos, porque el TBRF trabaja con ciertas limitaciones de diseño, que más adelante la vamos a ver. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, una condensadora a 400 metros de las evaporadoras, no puedo tener. Cada fabricante tiene unas limitaciones, casi todas son similares porque son competencias, pero entonces el diagrama de árbol lo que te hace es que te dimensiona tanto los diámetros como la distancia de manera tal de poder garantizar que te va a funcionar. Ah, que en campo yo hice algo diferente. Ya es otra cosa. Normalmente los que vendemos BRF, ¿qué hacemos? Si la venta es directa, yo le vendo a ustedes un BRF, un proyecto que tengan ustedes, yo te superviso. Yo hago ciertas inspecciones para garantizar que todo se cumplió en función de la ingeniería que yo emití. Si yo soy el que hace la ingeniería, lógicamente donde ya está en mis manos la responsabilidad de hacerlo. Y así trabajan todas las empresas que trabajan con BRF. Esto que está aquí, es lo que hablaba el amigo allá de la diversificación, por ejemplo. Esto es un sistema que se manipuló para poder tener 123.7% de diversificación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 23.7% menos en la condensadora que en la parte interna. El software me lo soporta, es hasta el 27. Pero ¿qué pasa cuando tú trabajas con diversificación? Cuando tú trabajas con diversificación ya no puedes poner el 16, ya no puedes poner el 17. Porque estás trabajando con una carga por debajo de lo que requiere. Entonces ya hizo un escenario complicado. Si yo tengo un equipo con una diversificación 100%, es decir, 10 afuera y 10 adentro, ¿yo podría poner 16 y lo podría enfriar un espacio? Sí, dependiendo cómo están las temperaturas de los otros. Si yo tengo una condensadora de 10 conectada con 10 fan coil adentro y no están apagados, lógicamente el fan coil está prendido me llega a 15. Pero si yo comienzo a prender fan coil, ya me meto en el punto de diseño, ya me meto en el punto de ingeniería. Aquí pueden ver lo que son las longitudes de los rangos de diseño. Vean, por ejemplo, es un edificio y vean, por ejemplo, te dicen que el punto más alto donde estén las condensadoras, al punto más bajo donde están o el punto más bajo de evaporador que tenga, puedes tener las condensadoras en el techo y puedes tener un cassette planta baja. ¿Entiendes? Esa diferencia de altura no puede ser los 110 metros. Esto varía por fabricante. Carga ya está 110, 120, el otro 190, 80, o sea, dependiendo del fabricante con que estés trabajando. Por ejemplo, te dicen cuánto debe ser la altura desde la condensadora hasta el primer branch. ¿Sabes lo que es un branch? Una derivación. Esto que está aquí es una derivación, una vulgar P. Entonces, la altura entre la condensadora hasta el primer branch no puede superar los 30 metros. Yo no puedo, por ejemplo, colocar la condensadora aquí y a 100 metros colocar la condensadora. Si yo lo hago físicamente en campo, ¿qué va a pasar? La condensadora no va a arrancar. Entonces, por eso es que tenemos que supervisar el obra. Porque si yo no cumplo con los parámetros de ingeniería, voy a tener problemas. Lógicamente, el ingeniero no lo puede hacer, porque cuando yo meta eso en el diagrama de árbol, me va a aparecer una alerta que me dice:
se evite las dimensiones. Sí, en ese caso sí tienes que colocar comenzado otro punto. Y de ahí no se hace. Normalmente, ¿qué te dicen de rama de árbol? O te recalculan la tubería, que esa tubería es mucho más grande, te tienen indicado que hacer un cambio. ¿Ok? O sacrifica su extendimiento. Porque si extiendes lo que vas a tener, lo que estás haciendo, al extenderlo, bueno, estás generando arroz recorrido mayor caída de presión, te vas a tener una caída de presión más grande con fluctuaciones de presión que vas a tener propiamente el sistema. Entonces, ahí vas a tener. Tienes que también poder haber compensado para como Porque te dentro del rango. Claro, son dimensiones bastante altas. O sea, de 30 metros de un punto a otro, pero de 210 metros. O sea, yo en campo, nosotros hemos hecho edificios, hoteles, centros comerciales. Nunca he visto algo tan grande. Pero el fabricante siempre te. Así como estos equipos pequeños te dicen, mire, usted lo ha visto en los catálogos de equipos, que te dicen que mientras más largo es el tramo, más grande es la tubería. Sí. Entonces, mucha gente dice, no, si la tubería de aquí a 20 metros, métele un 100 octavos. Pero si es cerquita, métele 5 octavos. Eso es lo que te hace el software. El software lo que te hace es dimensionarte en función de las dimensiones, de las longitudes, te calcula un diámetro de tubería por la caída de presión que se genera en el refrigerante y la tubería. Eso es lo que te hace el software. Lo que vimos fue el rango de diseño del BRF grande y este es el rango de diseño del mini BRF, ese que está ahí. Básicamente se comporta similar. Claro, aquí ponen como un edificio, pero normalmente ese equipo, bueno, ese equipo se puede usar como un edificio, pero normalmente se usa para aplicaciones más pequeñas, una casa, tal vez una casa de 2 pisos, una oficina de 3 pisos, o instalar un edificio de 20 pisos, no tiene sentido. Estos son los rangos de capacidad de la evaporadora. Vean que tenemos que hacer una vía, 2 vías, tenemos que hacer 4 vías, tenemos consolas, tenemos pisotechos como esto, pero de BRF, tenemos fancoil, tenemos fancoil de media estática, tenemos fancoil de alta estática. Estamos hablando que dentro de la línea de producto el fancoil más grande puede ser hasta 15 toneladas, aproximadamente 20 toneladas. Estamos hablando de manejadora propiamente BRF. Si ya tú, por ejemplo, necesitas una manejadora de 40 toneladas, 30 toneladas con ciertas condiciones, usted sabe lo que tiene que hacer. Tiene que poner su cajita y irse al mercado convencional de manejadora y hacer integración con la caja. Aquí está la cajita, la cajita. Vea cómo se conforma la cajita. Básicamente, tienes la condensadora, tienes la cajita, la condensadora se conecta a través de tubería con la cajita y tú conectas a través de tubería con la unidad. Por ejemplo, esa unidad parece un quirófano, una unidad especial. ¿Soy la tienda disponible aquí en la tienda? No, eso es básicamente, como no es tan comercial, normalmente se trabaja bajo proyectos y bajo selección. No es un equipo, un fancoil, o un cassette, que es una consola que se tiene. Como se dice, un consultorio. Es correcto. Se hace, por ejemplo, el estudio. Se hace el estudio y si se requiere se trae. ¿Qué contiene ese kit? Esto que está aquí. Contiene un microcontrolador, que es la tarjeta PCB que trae el fancoil común y corriente de BRF. Trae la válvula XB, que es la multipropósito de 3000 pasos, trae todos los sensores que se necesitan para medir la temperatura del procesador y puede mandar la señal al microprocesador. Tiene un termostato, un display que te dice la temperatura a la cual está retornando el fancoil o la que está suministrando el fancoil a través de estos sensores y esa es la caja. Esa es la caja. Usted abre esa caja y está todo eso. Bueno, lógicamente tiene la salida de las tuberías de cobre para conectar la caja. La caja yo la colocaría aquí. Conecto y salgo a la condensadora. Con los sensores y todo. Con los sensores. De hecho, muchos fabricantes que no tienen gabinetes, ¿sí? Que son múltiplos, o sea, ustedes saben que esto yo lo con el vertical o horizontal. Entonces, muchos fabricantes que no tienen gabinetes, lo que hacen es que compran los gabinetes, le colocan la caja y lo colocan dentro de los closets de los apartamentos, verticalmente. La convencional ese tipo de gente va a trabajar con la condensadora. Es correcto. Pero a través de la caja. A través de la caja. Y le tienes que eliminar la válvula de expansión. Tienes que cortarse el pequeño. La válvula de expansión, cortas ahí y pegas la tubería a la caja. Y ya tu dispositivo de expansión sería esa válvula de XB, que es la multipropósito de 3 pasos. Ojo, eso lo tienen todos los fabricantes, no nada más caro. Ok, aquí están las combinaciones de las grandes. Una de las cosas del BRF cuando salió era. No sé si escucharon por ahí, maestro y esclavo.
Eso es muy común en los compresores de los chiles. ¿Cuál es el maestro? ¿Cuál es el esclavo? ¿Cuál es, si fuera el maestro y se muere el maestro, los esclavos se mueren? Eso en BRF cambia. En BRF ya antes cuando salió existía la filosofía del maestro y esclavo. ¿Qué pasaba cuando el maestro terminaba ahí? Bueno, todos los esclavos salían de operación y la máquina salía de operación. Eso ya con la electrónica y el sistema de información propiamente de la máquina se actualizó, se modernizó. Ya para un sistema de BRF no trabajaba bajo la filosofía de maestro y esclavo, sino que uno puede ser maestro ahorita y mañana el esclavo y viceversa. Ellos trabajan bajo ese ciclo. Por ejemplo, normalmente el uno es el maestro. Entonces, por ejemplo, hoy el maestro puede ser el de aquí, mañana puede ser del medio, mañana puede ser de independientemente. Entonces, eso se hace de manera tal de que si ocurre algún fallo en el maestro, él puede elegir otro maestro y seguir trabajando. Esa cooperación de la máquina, ponga que si yo tengo 3 máquinas en paralelo trabajando y se daña en ese momento el maestro, él elige otro maestro y sigue operando sin ningún problema. Eso sí, te un código de avería de esto, pierde capacidad en el sistema, pero sigue operando Y ahí puedes también hacer como tu programa de mantenimiento para que claro. Puedes meter el programa de mantenimiento en el operador. Sí, cuando llegue el programa de mantenimiento, el equipo se separa. No. Pero normalmente él tiene ciertas, que eso ahorita más adelante lo voy a nombrar, él tiene ciertas variables donde ya te indica, mira, hay que reemplazar los filtros, o debes hacer esta cosa. Yo tengo un problema aquí en este país porque queda como el tema de mantenimiento. Bueno, yo diría que más que mantenimiento de alimentación, porque eso, ahorita la recomendación más adelante eso lo voy a decir, porque caemos en el mismo mito del inverter, ¿no? Entonces, vamos a ver claro que el servicio eléctrico inestable, de hecho, podría ser hasta estable, pero las distorsiones que sufren el tiempo son complicadas. De hecho, ya yo tengo varios años trabajando en esto, y ya aquí la parte mecánica sale totalmente de juego. Y aquí es electrónico, aquí el que es mecánico de carrera se tiene que convertir en electricista y electrónico como tal. Entonces, entiendo que yo tengo escuchando lo del inverter, y además siempre ha sido, lo he visto, ¿verdad? No todo los refrigeradores, ha sido la parte de electrónica. sí, pero el mito nace en nosotros mismos. Que nosotros mismos, si es compresor, es mecánico, si es esto, es mecánico. Entonces, ¿qué pasa? El mito se hace por la resistencia al cambio de abordar otras especialidades. Entonces, básicamente ya, yo creo que pronto, en los próximos 10 años, nada va a ser mecánico. De hecho, hasta las carreras están migrando, las profesiones están migrando a lo que es la electrónica y la electricidad. Ya la ingeniería mecánica, por ejemplo, está muriendo en el mundo. Ya va en electromecánica, mecatrónica, etc. Porque aquí ya no pueden amarrar, ¿entiendes? Ya todos los sistemas, o sea, no van a aire acondicionado, estamos hablando de todo, los vehículos. O sea, ya los vehículos ni siquiera son mecánicos, ya los vehículos son electrónicos. Entonces, ya todos estos problemas migran a la parte eléctrica y electrónica. Entonces, es un mito y fueron tabúes porque muchos de los técnicos, más que todos, no sabían la parte electrónica y eléctrica. Entonces, no compres eso, que eso da mucho problema. Entonces, eso se fue repitiendo. Y de hecho, ahorita, tanto Benacor como cierta gente del sector privado están incentivando, no sé si asistieron a la feria de Benacor, ellos están incentivando a que, de hecho, hay un grupo técnico a nivel nacional, a través de las buenas prácticas de refrigeración, que incentiva al técnico, al mundo técnico, bien sea ingenieros, bien sea distribuidores, bien sea proveedores, sino a nivel técnico para poder abordar este tipo de problemas. Pero es que yo estuve en una convención en Caracas en el 2008 y ya estaban hablando del tema de la mujer. Sí, claro, de hecho el GIE hace 20 años, ¿no? Y ya hablamos, digo, de la Eso no, esto es viejo. Esto es viejo, solo que bueno, en este país, vamos a decir que se tardó un poquito, pero el precursor fue el GIE. Luego, después, cuando el GIE ya tenía 15 años en el mercado, comenzaron, entonces hubo confianza y ya los proveedores, los fabricantes como Carrier, Freyo, comenzaron a introducir. Siempre hay varias tiendas que tienen. No, el equipo es 100 toneladas. Ok, estos equipos, no me gusta hacerlo, pero se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de que ustedes no
tengan la posibilidad de instalar el condensador en el exterior, ustedes podrían usar una sala de máquinas y a través de ductería podría descargar el aire caliente hacia el exterior. Porque a mí me gusta esto, bueno, por lo que estamos hablando. O sea, si tú necesitas que haya un mecanismo de suministro de aire, eso puede ser un ventilador. ¿De qué pasa? ¿Qué explica las eléctricas que existe el aire? El ventilador se daña, el ventilador externo se daña, ya no suministra aire a la sala de máquinas y eso se queda puro con aire caliente. Y vas a tener un problema. Entonces, eso normalmente se recomienda cuando se haga cuando son, cuando hay regímenes estrictos de mantenimiento. ¿Vale? Entonces, se puede hacer. De hecho, el ducto podría ser hasta de 12 metros. No estamos hablando de que puede cerrar el condensador ahí, detrás de un ducto, fácilmente descargar el aire caliente allá, sin ningún problema. Pero yo tengo que tener un mecanismo de suministro de aire frío aquí, o de aire ambiente, entonces tiene que ser un ventilador a curva. Entonces, ese ventilador se dañaron las japas, se quemó con el cubo eléctrico, se queda eso retornando por aire caliente, entonces me daña el condensador. Un dedo volador ahí. Se han visto casos. Se han visto quitar a los propios equipos dentro del mismo ambiente. Ok. Pero esos son visto equipos de inverter, pero por lo menos yo, no sé identificar físicamente cuando un equipo esté encendido y esté apagado. Físicamente, o sea, no, lógicamente ya técnicamente uno sabe cómo operar, pero físicamente, o sea, yo soy abogado y me pago un equipo de inverter y ese está encendido, pero realmente es imperceptible, o sea, no puedes percibir lo que es vibración, lo que es ruido, o sea, de verdad que o sea, los niveles son bajísimos, 15 decibeles. 15 decibeles. La condensadora no toca. Pero tienes que quedarte un ratito allí para el. De hecho, muchos de estos equipos en estos restaurantes nuevos que están haciendo, todos hoteles abiertos, etc., ponen las condensadoras casi que de la gente, porque o sea, el que no sabe no se identifica qué es. Que es diferente a como tienes un chiller o un equipo de estos que cada vez que mete el contactor del compresor, tiene un ruido bastante alto. Y los chillers cada vez que mete un compresor, eso es un ruido. Y si es un chiller y el pocotón de ventiladores que tiene, o sea, que no puede estar ahí. Entonces, hablando del equipo que más suena, que es la condensadora o el compresor, es bastante complicado saber en qué estatus está el equipo. Porque de hecho el equipo puede estar en modo de recuperación casi unita entera. El equipo puede estar a 100% de capacidad unita entera. El equipo puede que esté apagado, no sabe si está prendido. O sea, porque de verdad que los decibeles son súper bajos. Y por eso es que es una de las ventajas a nivel residencial que tiene este producto. Que son las limitaciones que tienen estos equipos. Yo no sé si ustedes han estado debajo de una losa que tiene una máquina de esto. La transmisión del sonido de verdad que el PRF no ocurre. Bueno, como todo equipo electrónico tiene un modo nocturno, yo por ejemplo no puedo dormir con el aparatito de DirecTV, nada de eso, me pego una luz y no. Esto tiene un modo nocturno porque esto tiene las consolas y los pisotechos y los cassettes, tienen el display de temperatura ambiente, entonces esto puede afectar a la persona si está en tu cuarto, en tu hotel, etc. Tiene un modo nocturno que yo en la noche sigue operando el equipo, pero el display se apaga. Ok. La carga de la parte eléctrica. Normalmente, vamos a ver a nivel residencial. Normalmente, las plantas eléctricas se dimensionan en función de los tipos de consumo de potencia eléctrica. Normalmente, cuando tú tienes, por ejemplo, equipos convencionales, o tienes que tener una planta muy grande, no tienes nada. Una planta la dimensiona en función de esa capacidad. Entonces, una vez un diseñador me decía, pero es que tú me estás pasando la potencia del BF al 100% de su capacidad. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con esto. Si ustedes calculan la potencia del BF a full capacidad, puede ser similar a esto. Pero el problema es, en el tiempo es la misma. No, porque cuando cada pico de arranque, esta máquina que es
importante, vas a tener esa potencia siempre consumida. En cambio, el BRF no la vas a tener. El BRF fluctúa. Entonces, realmente la planta eléctrica no va a ver esa potencia completa. Va a haber una porción de esa potencia. Entonces, ahí es donde nosotros debemos buscar al consultor de electricidad e indicarle, si te estoy pasando el 100% de la carga para que tú dimensiones un tablero, dimensiones la planta, etcétera, lo que sea. Pero realmente la porción de consumo del BRF es mucho menor. Entonces, esa ventaja ha hecho que en una planta pequeña, a nivel residencial, tú puedas meter y respaldar el mismo sistema de luz. Que eso no lo puedes hacer con un sistema convencional. ¿Ah? Es muy bajo. De hecho, normalmente cuando el equipo BRF, cuando el BRF enciende, cuando enciende un equipo convencional, le hace esto, boom, y se pone el pico máximo de consumo de corriente. Cuando ves que el BRF va rampeando, y va haciendo esto así. Y puede que nunca llegue al 100%. O sea, al final la planta te va a hacer esa corriente. Entonces nunca vas a llegar al punto máximo. Uno envía al 100%, bueno, porque recuerda que cuando nosotros hacemos ingeniería tenemos que dimensionar todo al 100% de la carga. Pero realmente en la práctica, nunca vas a ese punto. Nunca lo vas a ver. Entonces, el rampea de cero y a veces hasta se queda. O sea, no sube más. Que es diferente a este. Este, punto máximo de consumo corriente. ¿Sí? Sí, a veces la mayoría uno busca esos equipos trifásicos, que no es el pico de arrancar. Sí, ahorita todo el mundo tiene que poner trifásico. Por eso, que no vayan a tener Eso, pasaje tampoco. ¿Ah? Que no tenga desfasaje tampoco. Punto importante. El punto más importante de todo el curso. Desfase. Y el otro punto más importante es variación de la frecuencia antes de llegar a. Múltiples de los problemas que hemos tenido nosotros es que el servicio eléctrico en algunos sitios te entrega distorsión de frecuencia eléctrica. Estamos en Venezuela y la frecuencia eléctrica ya es 60%, 60 Hz. De 60 Hz debería llegarte las líneas que correspondan, en las 3 líneas, las 2 líneas, etc. En función si es monofásico o trifásico. ¿Qué pasa cuando tú tienes ya distorsión de la frecuencia eléctrica en la entrada de la máquina? Todo eso se va a traducir a que cuando se va a intentar rectificar la corriente, vas a tener distorsión y vas a tener problemas graves en las tarjetas. O sea, y la primera tarjeta que se avería era el ruido, la filtro de ruido. Porque yo creo que te veían la tarjeta. Entonces, a mí una vez un cliente me dice, no, que yo tengo una X, por cierto. Me dice, ¿qué pasa? Que se me ha quemado 4 veces el compresor. 4 veces se me ha quemado el compresor. Llama a él. Imposible. 4 veces se me ha quemado el compresor. Para que un sistema inverter, también depende de qué tipo de inverter. O sea, vamos a hablar de BRF, no de un equipo que inspire. Para que tú un BRF, la distorsión llegue al compresor, al menos tiene que haber 4 o 5 tarjetas. Tiene que ser algo desastroso. Pero como operatividad normal, normalmente se dañan son las tarjetas de ruido o propiamente la tarjeta interna, porque sirven como protección. Pero que llegue al compresor, que es lo que cuando comencé a revisar la capacitación, muchos de ustedes cuando ven, ustedes tienen la resistencia del compresor y tienen tu parámetro, el compresor te dio tierra. El PF no funciona así. Porque PF, la inercia eléctrica es súper baja, o sea, la masa de inercia es súper baja, súper baja, casi que despreciable, y es corriente continua. Entonces, la resistencia es 0, que eso no te lo da un instrumento. Entonces, cuando usted va a llegar a un equipo, si tuviera el instrumento aquí, le metemos al compresor, te va a decir que el compresor está dañado, que el compresor está en la tierra. Todo el mundo va a ir a reemplazar el compresor. Cuando reemplazas el compresor, no prende. Ese era vale. No, seguramente se quemó la tarjeta. Déjame poner la tarjeta de que no prendió. Era la tarjeta del compresor. Ojo, hay escenarios donde se quema el compresor. Estoy diciendo que no hay escenarios, pues existen, pero no útiles. Entonces, es estrictamente necesario hacer la verificación y el protocolo de cada fabricante que indique para las tarjetas. Cada fabricante tiene un protocolo de prueba de cada una de sus tarjetas. Y esa tarjeta se repara. Muchos la reparan, como fabricante no lo recomiendo. Porque no hay un ente que te certifique que
que la tarjeta quedó bien. Te digo que No, que no se cuenta, ojo, te hablo fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela hay entes que te certifican que la tarjeta fue reparada, o sea, que dicen, mira, la tarjeta de hecho, te dan esta garantía. Aquí, nosotros mismos en el laboratorio de electrónica que tenemos nosotros en Caracas, hemos reparado tarjetas de Chile, por ejemplo. De Chile, la verdad que han quedado bien, pero yo no soy un ente de certificación de esa tarjeta, lo hago, pero bueno, es propio. Pero no se recomienda, no se recomienda. O sea, que tú me digas, no, quiero comprar una máquina y yo mismo reparé la tarjeta, yo ahora te digo, oye, ¿entiendes? Eso ya afectaría los parámetros de garantía. Vuelvo y te lo repito, y eso lo respeto yo mucho. Mucha gente lo hace. no, pero si de repente yo llego a un técnico y una máquina profesional aquí, y la máquina de algo, que por reparar, o en este caso, El fabricante siempre está diciendo la regla. Siempre está diciendo. el tema es conseguir la tarjeta. No se consigue, claro, sí se consigue. Si hay responsabilidad nuestra de, así como traemos equipos, traer los repuestos. Que eso es lo que ocurre cuando traen equipos asiáticos, o chinos específicamente, y traen equipos más no la infraestructura de repuestos. Llegar a ese punto de que si el equipo llega a la tarjeta, Por ejemplo, este equipo es mi idea, y yo tengo una tarjeta, pero si tú agarras los 3, 5 años para atrás de este tipo, la tarjeta es diferente. Ahora la pregunta es, ¿puedo traer una tarjeta de ese tipo? si es convencional, No, te digo este mismo equipo. Este equipo, tú echas 5 años para atrás y tiene una tarjeta electrónica. Esa tarjeta electrónica es diferente de los 5 años para atrás. La pregunta es, ¿puedo traer la tarjeta? No. Tendría que yo esperar, no sé, que el modelo tal, de la serie tal, de ese año, para que tenga un poco de tarjetas ahí que, ¿me entiendes? Normalmente tú sabes, pero tú vendes el equipo, bueno, sí, yo te doy la garantía y yo te voy a responder y te voy a garantizar que el equipo va a operar. Traeré yo específicamente la tarjeta, la reemplazaré de un equipo para otro, etc. Yo tengo que cumplir, yo tengo que dar un poco ¿me entiendes? Y eso es lo que ocurre con lo que venden esta máquina, que esta máquina tú quitas la compañía, le pones cigarrón, le pones todas estas marcas que venden en caja, etc. Es la misma máquina. Mira, una pregunta. Hyundai también. Hay unas tarjetas que, bueno, yo he visto que ahorita vienen las universales, que uno coloca los mismos y se dañan ahí y uno le coloca. Al invertir los filtros ¿vendrán también universales o es que? no puede hacer nada. Tienes que buscar para reparar la tarjeta. Hay otra forma. No puedo. Eso, no digas. Una pregunta que me quedé con la duda cuando hablaba de la frecuencia. ¿Qué hacemos con el tema cuando no me llegan los 60 En este caso, muy importante, en este caso, hemos tenido varios ejemplos. Y de hecho, en proyectos nuevos, lo ocurrió en proyectos nuevos, eran los transformadores. Hay que pedirle a Corpoel que balancee los pasos de los transformadores y que te haga una prueba de certificación ellos lo hacen con un documento que hacen la certificación de la frecuencia. Porque normalmente es un tema que viene del banco del poste y del banco de la guardería. No es que sale de allá. Realmente hay que pedirle al Corpoel que certifique el factor de potencia, la corrección del factor de potencia. Eso nadie lo hace. Sí, Ningún conductor sí, lo pero hace. se solicita. Exacto, por eso lo digo. Se- Porque estamos hablando de una inversión importante, Sí. de un equipo de... Y ya, esto que me acabo de decir, nos ha pasado en 4 obras nuevas. O sea, ni siquiera es que es una casa vieja, no. Edificios que levantaron, nuevos, y ocurrió. Y de hecho, en lo último que nos pasó un edificio donde había 4 fabricantes diferentes. Había Samsung, había LG, había Trane TBR y había Carlos. Y los 4 las máquinas nos estaban quemando. Estaban todos puestos los míos, porque era un piso uno, un piso el otro, y todo el mundo y bueno, al final, mira, es imposible que 4 fabricantes diferentes tengan la misma enfermedad, o sea, no es imposible. Lógicamente, uno es todo, venga, mándale la tarjeta, mándale el equipo nuevo, mándale ello, mándale aquello, en un momento que ya es inviable. Entonces, cuando se hace el estudio, de hecho se hizo un análisis de carga, lo pusimos a hicimos un análisis de carga 24/7 de múltiples variables, nos dimos cuenta que la frecuencia de entrada ya estaba distorsionada desde el principio. Entonces, eso, bueno, luego colocamos otros instrumentos, etc. Y era la problemática de la máquina. Entonces, yo normalmente recomiendo cuando son proyectos nuevos, proyectos de BRF, ya sea una casa vieja que la
partida, lo que se haga, eso no cuesta nada, eso cuesta $200, que se mande a hacer un servicio de monitoreo eléctrico 24/7. Ellos te entregan un informe y te dan todas las variables como tensión, potencia consumida, potencia aparente, te dan todo de frecuencia y te dicen. Y ellos te dicen, mira, tienes un problema en tal lado. En una casa también tuvo un problema de aterramiento. En el aterramiento se venía la corriente parasita, se volvía, entraba y se avivaba la línea. La línea del retorno, exacto, la avivaba y no. Pero eso lo hacía en milésimas de segundo. Eso porque se crea un neutro flotante. Para eso es que se coloca el instrumento. Sí, eso se... La gente dice, no, sí. pero yo tengo el multímetro pegado, no pasa nada. No, que no lo va a censar. Esa es la importancia de la tierra física, porque se crea un neutro flotante cuando hay ausencia de neutro. Mete la pizza perimétrica, no sé, 5 minutos, no estás 24 horas con la pizza que queda ahí. Entonces, cuando tú haces el análisis que no cuesta nada, con respecto a la inversión que estás haciendo, ¿verdad? Ahí te das cuenta que en milésimas de segundo es que ocurre el evento. Y a veces en esa milésima de segundo no ocurre nada, pero el problema es la repetición del evento, es lo que daña. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que en esa milésima de segundo, en la madrugada, había un retorno, ¡pum! Y le da el golpe a la tarjeta y la recalentaba. Conseguíamos tarjetas quemadas, así de plástico, de retiro, de deformar. Digo, ¿cómo llega esto aquí? Era el retorno. Nos dimos cuenta por el sistema de contraincendio que yo tenía. Tenía un sistema de contraincendio y todas las tarjetas se le están abriendo también. Y era que el retorno que era la misma línea, recalentaba la tarjeta. Entonces, bueno, es súper importante este tipo de cosas. Bueno, y ojo, este tipo de cosas no es porque es en Venezuela, en todos los países se hace. En todos los países se tienen protocolos de prueba. Porque la máquina tiene un modo de autolimpieza. Cuando ella hace recuperación de aceite, ella invierte el sentido del ventilador y en vez de sacar, mete. Entonces lo que hace es que cuando mete, ella limpia el polvo, toda su parte electrónica, y ella limpia las tarjetas. Porque entonces el aire sale por estos lados. Lógicamente, siempre y cuando esté limpio el serpentín. Si el serpentín está no puede poner lo va a ensuciar. Una cosa que lleva a la otra. Depende donde esté, porque se tapa. No, se tapa. Ok. Alguien nombró aquí lo del mantenimiento. Antes el sistema RF, cuando se averiaba una, tú querías hacer mantenimiento, tenías que sacar operación por el sistema, de los RF viejos. Ahora los RF nuevos, tú lo que haces es que colocas el sistema bajo esquema de reparación y tú puedes, por ejemplo, tú interviniendo yo haciendo mantenimiento preventivo hasta el piso techo, todo sigue funcionando. Lógicamente, hay ciertas prácticas que tú tienes que aplicar, bajar tu breaker de tu equipo, sacarlo eléctricamente, o sea, cosas de seguridad personal, pero tú puedes hacer mantenimiento preventivo en cada uno de los decretos. Esto funciona mucho con hoteles, ¿entiendes? Donde antes no, los hoteles hacían mantenimiento en la noche, pero en la madrugada, un día que bajaba, no, aquí ya eso se rompió. Tú puedes ir habitación por habitación y limpiando en las clínicas sin ningún problema. Eso es una opción que tiene el equipo que se llama OTRP, trabajo bajo reparación. Okay. Algo muy importante. Todos los RF ahorita traen una opción que se llama modo de carga refrigerante automática. ¿Cómo creen ustedes que hacer? Mover bomba cuando con 16 pulsos. Dije que no era factible meter un manómetro con un sistema RF. Porque si tú metes un manómetro con un sistema RF, lo que vas a tener son fluctuaciones de presión. O sea, vas a así, entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando tú cargas este equipo, tú metes tu manómetro y por carga, ¿verdad? Por carga, por condiciones de caminar mental, etcétera, por carga, tú ves el volumen de refrigerante que tú estás inyectando al sistema. Si tú lo haces aquí, no vas a tener ningún tipo de éxito porque aquí hay muchas fluctuaciones en el propio nivel de refrigerante. Puede que te diga que tienes 400 y cuando arranca tienes 200. Porque tal vez había equipos que estaban con las válvulas cerradas y no se inundó refrigerante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí qué ocurre. Aquí cuando tú colocas la máquina en modo de recarga automática, él abre todas las válvulas electrónicas, ¿verdad? Para que el refrigerante ocupe todo el radio dinámico de las máquinas, ¿verdad? Lo inunde, ¿verdad? Hasta que ya él, por el control, dice estoy cargado refrigerante. Lógicamente eso entonces tiene que hacer contrapeso. Entonces aparece la balanza, tiene que ser contrapeso. El refrigerante normalmente se carga el inverter contrapeso. ¿Quién te dice el peso?
fabricante te dice lo que necesita en carga esta minita y el software te dice lo que necesitan las tuberías. Por eso es que no puedo poner más tuberías o menos tubería de lo normal, porque pudiera distorsionar la carga refrigerante. ¿Qué pasa si en una hora yo necesito modificar la tubería? Lo más sensato y con criterio es indicarle al que calculó, al que hizo la selección, para que haga una revalidación de esa ingeniería y decirte nuevamente, esta es la carga refrigerante que tú Sí, necesitas. también de aceite también. De aceite, no, el aceite trae ya No, ya tiene tiene la carga de aceite necesaria. Y si uno es como lo que tú estás diciendo que va a aumentar o va a... No, lo que pasa es que el aceite le colocan una reserva de aceite adicional para que, si más que todo, o sea, la carga de aceite se divide, o la operatividad de aceite se divide, el mayor porcentaje en el separador, que es el que recircula en el compresor, y el otro porcentaje que prioritario en las tuberías. O sea, ese ya ellos te lo colocan. Pero el refrigerante es complicado porque la máquina no trae un tanque de almacenador de líquido. No lo trae. Si quieres, vamos a hacer 5 minutos.